Muy buenas noches mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy de la importancia del conocimiento de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Padre bendito, te ruego que sea tu Espíritu el que me guíe en la enseñanza de tu palabra, que podamos reflexionar juntos en la importancia del conocimiento, saber, oh Padre, de qué manera podemos acceder a ti y nutrirnos de tu sabiduría, de tu verdad y de la vida eterna que tú nos ofreces en Jesucristo. Bendícenos en este tiempo, Señor, y que podamos aprender todos juntos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, hay muchas maneras de conocer. Lo primero que uno tiene que entender es de qué conocimiento estamos hablando. Conocer a Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sócrates decía: conócete a ti mismo. Y uno a veces hace cosas que las demás personas, cuando nos ven, dicen: apenas te conozco, Dixon. No me imaginaba que actuaras de esa manera. Conocerse a sí mismo es bien difícil. Incluso matrimonios que llevan muchos años juntos, llegan a un momento de la vida y dicen: yo no lo conozco. Así me contaba una señora: llevo tantos años de casado con este hombre y parece que no lo conozco todavía. Mira con lo que me ha salido. Conocer algo. ¿Cómo podemos conocer el mundo que nos rodea? Esa siempre ha sido una tarea de los científicos, de los investigadores. Saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Las tres grandes preguntas de la filosofía: ¿de dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Y a dónde vamos? Conocer. Esa es una palabra muy importante. Conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, lo primero que tenemos cuando nos levantamos es la creación. Y uno se puede preguntar cómo llegamos a vivir en un mundo tan bello, a experimentar la luz del sol, a contemplar todo lo creado. Y todo lo creado tiene un nombre porque a alguien antes Dios le dio la autoridad, según Génesis, de darle nombre a las cosas. Pero si la cosa no existe, usted no puede nombrarla. O sea que para conocer algo, tiene que haber un objeto del conocimiento de eso que usted quiere conocer. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero es muy importante conocer las cosas. Usted tiene que aprender a conocer la vida, el mundo que le rodea, las relaciones humanas, conocer a usar el teléfono. En este tiempo es muy importante saber usar el teléfono y saber usar las redes sociales. Hoy estamos usando las redes sociales por toda esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué es tan importante esto que nos dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A veces pasan cosas en nuestra vida, cosas que nos confunden. No tenemos toda la respuesta, no somos capaces de responder incluso y entender en profundidad nuestras emociones, nuestros sentimientos a veces encontrados. ¿Cómo podemos ser librados de pasiones que a veces nos consumen y nos destruyen? ¿Cómo podemos ser librados de la codicia? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de un mundo tan convulso? Cuando nosotros analizamos la Inglaterra del siglo XVII, podemos llegar a la conclusión que de 1500 a 1650
que es el periodo que antecede el origen y desarrollo del movimiento de los amigos, ese tiempo no era muy diferente al tiempo de ahora. Había muchas crisis, había muchos problemas sociales, había una crisis religiosa muy profunda, había una falta de espiritualidad muy grande en el pueblo. La religión imperante, la religión oficial, la iglesia anglicana dirigida por Enrique VIII, que era su cabeza y que se había separado de Roma, básicamente por intereses políticos, pues había dejado de jugar su papel. Muchas ceremonias, muchos ritos, muchas ceremonias externas, pero poco Cristo dentro. Eso es lo primero que tenemos que entender. Se habían producido una serie de cambios en el desarrollo de la sociedad. Un capitalismo naciente, la invención de la imprenta, una serie de cosas que estaban sucediendo en el ámbito social, en el ámbito político, y que por supuesto habían generado también una crisis espiritual en el pueblo. La gente andaba buscando respuestas, buscando una verdad que llenara sus corazones. Y así, esas personas que no estaban satisfechas con lo que podía ofrecer la religión de aquel tiempo, se convirtieron en buscadores de esa verdad de Cristo. Entre esas personas que buscaban esa verdad de Dios, que buscaban conocer a Dios de una manera más profunda, de una manera íntima, de una manera personal, se encontraba un joven que se llamaba Jorge Fox, 19 años. Este joven era un joven muy interesante, muy particular, porque en él había un ansia de encontrar esa verdad. Y junto a él se unieron un grupo de personas que no estaban contentos con lo que estaba pasando en materia religiosa y que también tenían ese anhelo profundo de encontrarse con Dios, de conocer al Dios vivo. Como nos dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. No el Dios que muchas veces reproduce la religión, sino el Dios que se convierte en una realidad en tu vida. Una realidad que te puede transformar, que te puede liberar de todas esas pasiones, de tu pecado, de tu maldad, de tu codicia, y puede llenar tu corazón y tu mente de paz. De una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia, toda cosa que esté fuera de ti y que venga a robarte esa paz. Esa paz la ofrece Cristo. Amén. Conocer a Dios. Si yo le enseño ahora esta foto, a ver si la pueden ver aquí, que no moleste la luz. Estas dos personas son muy importantes para mí. Y es mi esposa y es mi hijo. Y ustedes pueden conocerlo físicamente a través de una foto, pero indudablemente que no hay nada como conocer a las personas directamente. No sé si a usted le ha pasado algo así. Usted no conoce a una persona y le empiezan a contar. Eso pasaba, me pasaba muchas veces cuando yo estaba soltero. Yo estaba soltero y todo el mundo en la iglesia quería buscarme de novia. Y me empezaban a hablar de una muchacha que habían conocido, que no sé qué. Bueno, pues, cuando me la presentaban, pues no era lo que me habían descrito. Qué decepción. Gracias a Dios que conocí a esta joven maravillosa, que nadie me habló de ella, pero que yo la empecé a ver sentadita y un día me prendió el corazón la llama del amor
y se convirtió en mi novia, en mi esposa y en la madre de mi hijo. Y hemos tenido una relación muy linda. Nos conocemos al punto que a veces sabe lo que yo pienso. Sí, así pasa muchas veces en los matrimonios. Se conocen tan íntimamente que con solo una mirada, una sonrisa o una mueca ya saben cuál es el estado de ánimo y que incluso qué es lo que están pensando, qué es lo que les preocupa. Conocer. Es muy importante conocer. Que si uno no conoce algo, ¿cómo puede hablar de algo que no conoce, que no ha experimentado? Yo puedo hablar de lo que me digan otras personas sobre Dios. Yo puedo repetir lo que ellos dicen, pero ese no es el conocimiento verdadero de Dios. No hay nada como tener la experiencia con el Dios vivo, una experiencia sin mediación alguna, una experiencia directa, una experiencia con Cristo y con su Espíritu, que nos revela quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque cuando uno está conociendo a Dios, en ese encuentro con Él, no solo que vamos descubriendo cómo es Dios, cómo se manifiesta, cómo obra en nosotros, cuáles son sus propósitos, qué es lo que quiere hacer en nuestra vida. No solo eso, sino vamos descubriendo lo que somos por dentro. Y a veces descubrimos cosas muy lindas, pero también descubrimos cosas feas dentro de nosotros. Conocer a Dios. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Has conocido a Dios? ¿Has conocido a Jesucristo? ¿Cuáles son las maneras en que Dios se revela para que nosotros podamos conocerle y podamos confiar, podamos experimentar la paz y el gozo y la salvación que Él nos ofrece? Eso es muy importante. O sea que si usted no conoce a Jesucristo, no conoce a Dios, no tiene un conocimiento verdadero de Dios a través de Jesús y de su Espíritu, usted no va a tener la vida eterna. Y eso sí ya es un problema serio. Por eso es tan importante conocer a Dios. George Fox quería conocer a Dios de primera mano, que nadie viniera a contarle. Y así muchos de los que andaban con él querían conocer a Dios de primera mano. Y es mi invitación en esta noche que usted pueda tener esa experiencia de la realidad de Dios en su vida. Por eso, tocante a esto, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que Dios no se puede ver, dice la Escritura. ¿Cómo conocer algo que no vemos? Porque usted puede conocer, bueno, pues hay cosas que conocemos. Sabemos que hay personas que nos aman, pero no lo vemos. Pero la Escritura nos habla algo muy importante en el capítulo 1 de Juan. Dice así: dice capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 14, capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que la revelación del Dios invisible, Colosenses también nos habla algo de eso, está precisamente en su Hijo Jesús. Por eso, si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Y las Escrituras nos cuentan y nos dan un testimonio fiel de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Miren lo que dice de Jesús, Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Dios ha buscado a través de la historia, se reveló en la creación, se reveló a través de los profetas, se reveló en el pueblo, los liberó de la esclavitud en Egipto, los condujo por el desierto, se reveló de una manera plena en Jesucristo. Y por esa revelación en Jesucristo nosotros podemos tener un acceso directo a su gracia, a su perdón, a su reconciliación, a su amor. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento directo, íntimo, profundo, cuando nosotros cultivamos esa relación de manera que cada día le conozcamos más, nuestra vida es transformada. Los ritos y las ceremonias no pueden transformar el corazón humano. Romanos nos dice algo sobre eso. Romanos nos dice algo muy interesante, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vamos a leer el 1. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es a través de ceremonia, no es a través de una forma de adoración en la que nosotros podemos conocer personalmente a Dios. Dios se puede revelar de muchas maneras en tu vida. Los cuáqueros de aquel tiempo, los primeros amigos, sentían la presencia de ese Cristo vivo y del Espíritu de Él, ministrándole, trayéndole paz, trayéndole bendición. Y la manera que hacían para adorar a Dios era en silencio. Porque hablamos mucho de Dios, pero lo importante es escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios tenemos que callar nuestra voz interior, nuestras propias voces, que a veces nos atormentan, las preocupaciones no nos permiten escuchar a Dios. Dios quiere hablarte hoy. En medio de esta situación, Dios quiere comunicarte un mensaje que te libere de tus miedos, que te dé confianza, que te dé esperanza, que te dé una fe sólida, firme, bien fundamentada en Él, una fe salvadora, que te libre incluso del temor de la muerte. Pero tienes que conocer a Dios. Conocer a Dios es muy importante para tu salvación, para la transformación de tu vida, para que vivas con gozo y plenitud. Como mismo Jesús lo vivió, así también tú lo puedes vivir hoy. Pero tienes que conocer a Dios. La oración es un buen medio para saber cuál es la voluntad de Dios, para discernir en medio de los tiempos y saber tomar decisiones, saber qué está mal y qué está bien en nuestra vida. Eso es muy importante. La oración, el estudio de la palabra, el congregarnos. Cuando nos congregamos también es muy importante para conocer a Dios. Podemos conocer a Dios en cualquier parte. Dios se nos puede revelar de muchas maneras. A veces en los lugares que menos esperamos, Dios está allí, porque Dios está en todas partes. A veces pensamos que Dios no está en el sufrimiento, en el dolor, en los conflictos. Dios estaba en la Inglaterra del siglo XVII, revelando, dándole conocimiento, su conocimiento, a aquellos que le buscaban con fervor, con anhelo en sus corazones. Y allí estaban los amigos, allí estaban aquellos primeros cuáqueros buscando de Jesucristo en su vida. Y ellos recibieron por medio de su espíritu muchas bendiciones, mucha fortaleza para sufrir persecuciones, maltratos. Un señor que escribió una apología que se llama Apología de Robert Barclay, un escocés, un hombre muy diferente a lo que eran los cuáqueros en aquel tiempo, que eran personas sencillas del campo, como lo era Jorge Fox, pero que tenía la revelación
del conocimiento de Dios, una revelación personal y profunda que Dios le había dado a él como don, como regalo. Pero hubo un hombre llamado Robert Barclay que él se dedicó a defender y a explicar cuál era la creencia. Y la primera tesis que él escribió fue precisamente tocante al conocimiento de Dios, que no es a través de una forma específica que se puede conocer, no es a través de ritos, no es a través de ceremonia, no es a través de nociones teológicas, no es un conocimiento intelectual, no es la suma de información, no es así, no funciona así. Conocer a Dios es algo que quizás no podamos ni siquiera explicar, pero que se puede sentir, se puede experimentar. Es una realidad viva que te transforma, que te llena de gozo, de paz y de esperanza. Así que te invito en esta noche a conocer a Dios, a buscarle, a anhelarle, como ese siervo que tenía sed de Dios, hambre de Dios, que así tú puedas buscarle. Cuando lo encuentres, entonces vas a sentir su poder transformador y vas a experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Y esa vida no va a terminar nunca, ni aun con la muerte. Por siempre vas a estar en su presencia. Que Dios te bendiga en esta noche. Gracias por el tiempo. Muchas bendiciones. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo y bendice a mis hermanos y hermanas, a todos los que han escuchado este mensaje y que entiendan lo importante que en medio de estos tiempos convulsos que vivimos nosotros podamos acercarnos a Jesucristo, porque de Él emana la vida, Señor. Que podamos conocerle de primera mano como una experiencia viva y transformadora de su amor y su gracia, y que podamos siempre estarle buscando, aunque sabemos que ya Él nos encontró. Sabemos que Él nos encontró y que Él ha salido a nuestro encuentro. Y qué bueno, Padre. Qué bueno que en Jesucristo nosotros podamos tener un conocimiento de tu verdad, de los propósitos eternos y de la salvación que nos ofrece. Que ese conocimiento pleno y verdadero de Jesucristo esté en cada uno de mis hermanos para que sus vidas puedan ser transformadas, llenas y puedan ser llenadas de su paz y de su esperanza, Señor. Así te ruego que los bendigas, que los guardes y los cuides en todo tiempo, Señor. Amén. Amén.